Vamos a dar comienzo a un ciclo de conferencias. Hoy es la primera conferencia y lo primero de todo quisiera presentar nuestra organización. Este proyecto está organizado por SECOT y tiene como objetivo, igual que todo el ciclo y nuestro trabajo, conseguir una jubilación activa lo mejor posible para todos, con la idea de que sea el inicio de un buen envejecimiento activo. Entonces, este proyecto, que está patrocinado por la Fundación BBK y por el Gobierno vasco, tiene, como digo, una serie dentro de sus componentes, una serie de conferencias y, como digo, hoy daremos comienzo a la primera de 4, que tendrán una frecuencia semanal. Todos los jueves a esta misma hora, durante 4 jueves, tendremos estas interesantes conferencias. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que es francamente interesante, es muy interesante, es esencial, es bastante desconocido, incluso en ocasiones tiene unas connotaciones pues negativas, y que se llama el ocio. El ocio forma parte de nuestra vida, es una parte, como digo, muy interesante. Y para realizar esta ponencia tenemos probablemente a la persona o una de las personas que más sabe y conoce de este tema en España. Se llama Fernando Bayón, es doctor en filosofía por la Universidad de Deusto y actualmente director del Instituto de Ocio y vicedecano de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Tiene, como voy a contar ahora, un amplio recorrido, tiene unos amplios conocimientos, porque además de participar en programas de máster y doctorado, es profesor en Historia de la Filosofía Moderna en el grado de Filosofía Política y Economía. Ha realizado investigaciones en distintas universidades internacionales, en Yale, en Princeton, en Zurich, en Cambridge, en Oxford, como veis, todas ellas de sobrado prestigio y bien conocidas. Y también ha sido profesor invitado en unas cuantas universidades americanas, de México, en el Tecnológico de Monterrey, en el Instituto Fordham de Nueva York. En fin, como digo, un amplio currículum como profesor y como investigador. Es responsable de distintos proyectos nacionales e internacionales dedicados al ámbito de la cultura y al análisis sociopolítico de sus impactos tangibles e intangibles. Y, como digo, algunos de ellos quizás pudierais conocerlos si sois cercanos a esto, que es el Publicum y el I+D de excelencia del Mineco, ¿vale? Entonces, también se ha dedicado a la transformación de la función pública de los museos, en el proyecto Eureka de la Unión Europea, y orientado a la valorización de las industrias culturales. Entonces, es autor de más de un centenar de publicaciones, mantiene también un vínculo estrecho con la Escuela de Ciudadanía de Deustovide, como no podía ser por otra parte, y bueno, pertenece al Instituto de Investigación de esta escuela, que además lo dirige. Entonces, con este tremendo currículum, y no es tanto por el currículum, porque lo vais a ver, es un hombre que, además de saber, comunica excepcionalmente bien, vais a comprender lo importante que es el ocio, y vais a saber bien qué es lo que es y vais a quitar aquellas connotaciones negativas que pudierais tener instaladas en vuestra mente. También quiero deciros, antes de dar paso y saludarle, de darle la bienvenida, quiero deciros que tenéis un apartado en la parte inferior que se llama preguntas y respuestas, en el que recogeremos las preguntas que queráis hacer, ¿de acuerdo?
y tenemos un equipo técnico que va a ir recopilando esas preguntas, las refundirá, aquellas que sean sinónimas o que sean similares y tal, y luego se las pasaremos al ponente y lo hará. Nuestro ponente de hoy, como digo, es un excelente conocedor de la materia que nos va a ocupar hoy. Se llama Fernando Bayón. Gracias por darnos tu apoyo y tu soporte en este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los presentes, porque, aunque no lo veáis, hay gente, todavía hay gente físicamente presente en este espacio. Saludo a todos los que nos estáis siguiendo en directo o los que podéis ver la grabación de esto que pretende ser algo distinto a una conferencia tradicional. Es compartir con todos vosotros, con vosotras, una reflexión que quiere ser crítica, que quiere tener cierta vocación política y que quiere demostrar una cierta sensibilidad social sobre un fenómeno que es, como decía Carlos, al que agradezco su presentación, al mismo tiempo un perfecto conocido y desconocido. Porque cuando hablamos de ocio, es prácticamente imposible que haya una persona ahí que no sepa a qué nos referimos o que crea o que no crea que sepa a qué nos referimos. Si yo pidiera sinónimos de ocio, estoy casi seguro de que el sinónimo vencedor sería tiempo libre. Es decir, casi todo el mundo, cuando pensamos en ocio, pensamos en ese contingente de tiempo que hace como la sombra o el arcén o el margen del trabajo. Y es precisamente en esa sombra, en ese arcén, en ese resto o resta respecto a lo que la sociedad confiere un mayor valor, el trabajo, donde nos desplegamos libremente ocupando un tiempo que denominamos ocio. Esto, digamos, es una concepción tremendamente extendida que, en cierto sentido, me gustaría problematizar con lo que yo voy a compartir a lo largo de esta media hora o 40 minutos. Recuerdo que estaría encantado de que esto se convirtiera ciertamente en un diálogo con todas vosotras, con vosotros, y que pudiéramos, a partir de las ideas, ojalá mínimamente sugerentes, que yo pueda compartir, establecer ese debate o clarificar algunos puntos o poder profundizar más en algunos de los temas que yo quiero analizar o desplegar o comentar. Vamos a hacer un poco de latinajo. Vamos a hacer un poco y una breve etimología del ocio. El ocio casi siempre ha tenido esa redundancia o esa resonancia que casi lo convierte en sinónimo no solamente de tiempo libre, sino casi como de dolce far niente. Cuando no, en algunos países, de pereza. Yo, cuando me presento en algunos países como director de un instituto de estudios de ocio, prácticamente pierdo mi credibilidad científica. De, bueno, pues se dedica a estudiar estos señores el no hacer nada. Es decir, ¿cómo puede dedicar un instituto de investigación con más de 30 años de historia, perteneciente a una universidad prestigiosa, a una facultad de ciencias sociales, cómo puede dedicarse a investigar no hacer nada? Pues porque sencillamente no significa no hacer nada. ¿De dónde cuelga? ¿De dónde depende vuestro sentido de la autorrealización personal? ¿De dónde cuelga? ¿De dónde depende vuestro sentido más íntimo de la libertad? ¿De dónde depende? ¿De dónde cuelga vuestra necesidad y vuestros deseos de entrar en contacto comunitario, de proyectaros subjetivamente, también juntamente con otros? ¿Del trabajo? ¿Justamente y únicamente del trabajo? Sabéis que el trabajo es una palabra que viene de un nombre bastante horrible, tripalium, que era un potro conformado por 3 palos donde se torturaba a los malos. Y liberarte de ese dolor, que alguien te liberara del tripalium, era algo que provocaba ese grito de alegría, es decir, de júbilo, el jubileo. Desasirse del tripalium, del trabajo, era celebrar la alegría de una liberación. Con lo cual, también etimológicamente, detrás del trabajo hay unas huellas, en cierto sentido, dañinas. Vivimos de una doble tradición, y una tradición que en cierto sentido habría que desmontar, social, cultural y políticamente. El trabajo, en algunos casos, y especialmente hoy, en nuestro caso, asediado
por connotaciones de precarización, de falta de voluntariedad, de gap, es decir, de falta de sintonía entre la necesidad de realización personal y la obligación laboral en que uno se proyecta. ¿Cuántas personas dedican su vida a trabajar en algo en lo que depositan ciertamente su esperanza razonable de desarrollarse como sujetos? Cada vez más, el trabajo como obligación proyecta esa sombra, que era la sombra menos valorada, el otium, el ocio. El lugar donde una persona no se acreditaba socialmente porque uno se acreditaba a través del trabajo. Si usted está en un entorno social o en cualquier reunión y le preguntan quién es usted, usted no dice soy un gran aficionado a Richard Wagner o soy una persona a la que le gusta buscar setas en otoño en el Baztán. Usted dice a qué se ha venido dedicando los últimos años porque piensa que eso es lo que le da porte social y seriedad intersubjetiva. Es decir, el trabajo es lo que conforma también nuestra manera de presentación social. Es aquello que en cierto sentido imanta nuestra importancia o que de alguna manera seduce o cree que puede seducir en la imagen que los demás se hacen de nosotros. Sin embargo, el ocio históricamente fue algo distinto. Si nos vamos relativamente lejos al universo de la Grecia clásica, podremos descubrir, para sorpresa seguramente de muchos de vosotros, que la palabra que los griegos reservaban para el ocio, el otium latino, era escolé, es decir, la misma raíz de escuela o escolástica. Es tremendamente que los griegos reservaron una palabra que en principio es antónima de aquello que refiere el ocio. ¿Qué era la escolé para un griego? Era esa disposición del ánimo, esa reserva de un espacio personal, esa conquista de un tiempo donde te podrías apartar de las zonas más penosas de la res pública para desarrollarte a ti mismo o a ti misma. La escolé era hacerte justicia libremente, conquistando un espacio y un tiempo en el que poder apartarte de los trastornos del mundo, de las zonas más penumbrosas de la realidad y encontrarte y conectar contigo mismo o contigo misma. Esa era la escolé. Se ha producido, por lo tanto, un cambio. En ese cambio, también del griego al latín, de la escolé al otium, se ha producido un trastorno que tiene una trascendencia que supera lo meramente etimológico. Importa no solamente lo que son las cosas, sino el valor social que le damos. Y ese valor social tiene una historia. Y el ocio ha sido paciente de muy diferentes valorizaciones a lo largo de la historia. Esto sería una conferencia distinta, pero como todos los conceptos y todas las prácticas sociales, también esta, especialmente el ocio, tiene una historia. Y esa historia es apasionante. Esa historia casi nunca ha sido desligada o despegada del concepto del trabajo. Creo que también hoy, especialmente en nuestros días, repensar el ocio juntamente con el trabajo, no de manera necesariamente subordinada, como si fuera siempre el segundón, repito, como si fuera siempre la sombra que proyecta el trabajo, sino en muchos casos de igual a igual, nos permitiría volver a levantar esta pregunta, volver a conectar con esta pregunta. Hoy, ¿en qué ámbito de realización personal, el trabajo o el ocio, una persona conecta más sensiblemente y también subjetiva y comunitariamente con su libertad? El ámbito del trabajo es un ámbito que en muchos casos, de forma penosa, de forma traumática, cuando no de forma precaria y esclava, está sistemáticamente apartando la subjetividad de esa libertad. Evidentemente, empezando por mí, muchas personas a través del trabajo responden a una vocación. Esto que estoy haciendo ahora, para mí es y no es trabajo. Es trabajo y no lo es simultáneamente. Es decir, es un tipo de trabajo que no contraría el sentido de mi libertad. Es decir, en el que yo me puedo realizar e incluso apasionadamente. Pero sé, siendo realistas, que esto puede que no sea la realidad, valga la redundancia, de la mayoría de las personas. Eso ha generado una bolsa que funciona como compensatoria, como si fuera el refugio de todos los maltratos por el sistema laboral. Y es, al menos, a la hora de cultivar mis hobbies o cultivar mis pasiones, me encuentro conmigo mismo. Eso, con parecer positivo, también resulta tramposo.
el ocio no tiene por qué ser sencillamente el refugio, la compensación de una experiencia laboral dañada o dañina. Hay que volver a replantear ese par, esa pareja, ese conflicto, esa tensión entre el trabajo y el ocio. Y es en esa tensión donde se resuelve algo que creo que es experiencialmente, existencialmente crucial para cada una de las personas que nos estáis viendo. Es precisamente en ese reparto, en esa conciliación, en esa negociación que tiene que ser creativa e imaginativa y a la que no se le puede dar respuesta individualmente, sino que es política. Esa necesidad de conciliación benéfica de las dos esferas, del trabajo y del ocio, de igual a igual, es algo en lo que estamos todos comprometidos. Y repito, algo que exige respuestas, soluciones, imaginación y creación, no meramente a través de recursos individualistas, sino también sociales, también comunitarios, porque esto es un asunto político, es decir, que ayuda a negociar, a proyectar, a construir el vínculo social en que queremos vivir. Bien, de alguna forma son pinceladas que pretenden trastocar levemente el concepto de ocio que barajamos comúnmente. El ocio es seguramente aquello en que depositamos la esperanza de realización personal probablemente más íntima. Y repito, no solamente de forma subjetiva, sino con una estructural proyección social y comunitaria. Al hablar del ocio y de los beneficios del ocio y de la trascendencia del ocio, tenemos que ampliar también el escope, no solamente en relación con el trabajo, también con los fines del trabajo. Hoy estamos aquí reunidos por la SECOT bajo el tema de la jubilación activa. Y la jubilación activa creo que debe poner y merece poner en el centro mismo de la reflexión, y repito, es una reflexión experiencial, personal, individual, pero también política, también social, el tema del ocio. En estos ámbitos como pandémicos en que todos nos movemos, a la vista está la manera como yo he de comunicarme con vosotros, el tema del ocio ha alcanzado quizá su cota más terrible, casi como de malignización social. En estos ámbitos en que tenemos que restringir la actividad comunitaria, ¿qué mínimo de actividad tenemos todos que pactar, salvar? ¿Y qué otra hemos decidido que podemos prescindir o cauterizar o anestesiar o poner en cuarentena? Evidentemente, volveré sobre este concepto, la productividad económica insta a que todos los agentes sociales defiendan el Sancta Sanctorum del trabajo y restrinjan, ordenen o disciplinen aquello que no se considera tan imprescindible para la vida social e individual como puede ser el ocio. Pero una falta de ordenación, una falta de sensibilidad también hacia la necesidad del ocio puede crear formas, a veces estúpidamente peligrosas, de vivirlo. Hay que saber también organizar esos márgenes, siempre desde la tensión, siempre desde el equilibrio entre la esfera del trabajo y la esfera de la libertad personal depositada en las prácticas de ocio. Porque cuando hablamos de prácticas de ocio, también hay que romper un montón de tópicos. Se asocia, en muchos casos, casi al 90%, si hablamos de ocio, ocio nocturno, bares, restauración, es decir, se produce un reduccionismo fatal, un reduccionismo, con perdón, estúpido de lo que es el ocio. El ocio es una pléyade, un repertorio, una variedad infinita de prácticas que se eligen, que se elaboran, que se experimentan desde la libertad de elección. Evidentemente tenemos formas más o menos serias de elegirlas y de practicarlas, pero no podemos reducir el ocio únicamente a una variedad empobrecida de esas prácticas. Si he dicho que de ello depende el proyecto de realización personal y la conexión de tu subjetividad con el conjunto de la sociedad, no reduzcáis precisamente las prácticas donde vivís esa libertad a un conjunto empobrecido y, sí, muy limitado de actividades. Muchas veces, analizando el tema del ocio, hemos hablado de determinados vectores que normalmente el prejuicio social más habitual impide relacionar con el ocio.
Si yo dedico mis sábados, mis domingos, mi supuesto tiempo libre a cuidar de personas enfermas, si yo dedico a labores de voluntariado, ¿es eso ocio? Si yo, por ejemplo, sí, a una labor como puede ser voluntariamente y sin ánimo de lucro, sencillamente por atender a una vocación íntimamente sentida, por obedecer a una necesidad subjetivamente percibida, desde mi libertad y para mi autorrealización, pero con un fin benéfico en terceros. Decido, por ejemplo, realizar actividades de voluntariado, que no serán las únicas que yo haga. Evidentemente también podré entrar en bares, y ir a cines, y escuchar óperas, y ir al campo, etcétera, etcétera. Pero si dedico de forma sustantiva un contingente de tiempo libre específicamente orientado al voluntariado, ¿es eso ocio? Evidentemente que sí. Hay muchas formas solidarias del ocio. Por lo tanto, rompamos también los prejuicios acerca de qué es el ocio, como si fuera únicamente un conjunto empobrecido de actividades que se practican con nocturnidad y alevosía y que no generan ninguna productividad para el alma distinta de aquella al emborrachamiento. Vamos a romper ese tipo de mentalidad, vamos a pensar, y para pensar sobre el ocio lo único que hacer es conectar con realmente ese conjunto de pasiones que son algo más que hobbies, con ese conjunto de actividades, con ese repertorio de prácticas con que todos vosotros conectáis con lo más íntimo, con lo más libre de vosotros mismos. Pero cuando hablamos sobre ocio y jubilación y lo benéfico que puede resultar, y siempre se pone el latiguillo de jubilación activa, ¿verdad? Como si la jubilación activa fuera hoy aquello que pone en el centro la necesidad de repensar nuestro tiempo después de que el sistema parece que nos expulse del canon de la productividad. Es decir, volver a reinventarte una vez que tu dedicación al trabajo parece que ha quedado relegada y toda la importancia y todo el valor que tú tenías adherido a tu posicionamiento laboral queda como en un horizonte desvaído. Hay muchas personas con una gran proyección social, con una posición tremendamente afianzada, con lo que llamaban estatus, que cuando se jubilan sienten que su vida se cae o derrumba como un castillo de naipes. Es decir, lo tenía todo consagrado a la importancia social que a través del trabajo se le concedía. ¿Y dónde estabas tú? ¿En qué valías tú como persona más allá de lo buen profesional que eras? ¿Dónde estabas tú detrás de tu prestigio? ¿Dónde estabas tú detrás del valor que socialmente se añadía a tu profesión? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te recuperas tú? Porque la jubilación desnuda. La jubilación realmente puede abrir enormes oportunidades, pero te confronta contigo y te quita muchas batas. Batas que te ponen cuando acabas la carrera, acabas una carrera y te ponen una bata. Pero la jubilación te quita esa bata y te pone delante de un espejo y tendrás que reinventarte o hundirte. El ocio es, cuando es sentido de manera sustantiva, cuando es sentido de una forma seria, diversificada, intensa, cuando es sentida a lo largo de la vida, cuando se siente en todas sus fases, cuando se ha cultivado a lo largo de toda vuestra vida, es ciertamente crucial para que esa labor de reinvención tras la jubilación, con la jubilación, no sea traumática. Hemos visto a hombres tremendamente prestigiosos desinvestidos de sí mismos con la jubilación, buscando su propia identidad. Personas que a lo mejor, no por su culpa, sino por la presión del trabajo, por la dedicación ciertamente a veces obsesiva al mismo, no les ha permitido cultivar de una manera continuada, laboriosa. No le ha permitido formarse para aquello que la gente cree que no hay que formarse, que es el ocio. Aquello para lo que se supone que todos nacemos sabidos. Hay que formarse para profesionalizarse, pero ¿para el ocio? ¿Para disfrutar del ocio? Pues evidentemente sí. Soy un firme defensor de la educación para el ocio, de la formación para el ocio. Si tan esencial es en la carrera de tu libertad, en la manera como tú traficas con tu sentido de la realización personal, ¿cómo no vas a tener y poder educar esa dimensión de tu vida? Creo que hay personas que han sido maravillosos profesionales, que han sido perfectamente torpes e ineducados a la hora de gestionar su propio ocio. Y eso les deja desvalidos, desarmados, frente a otras personas que a lo mejor han tenido todo itinerario profesional, pero han sabido amortizar su vida, fase tras fase, al calor
o al amor de una pasión. Eso me parece que es fundamental y que me parece que es algo que no hay que cultivar únicamente en esos momentos iniciales de la vida donde saturamos a niños hiperactivados, porque necesitamos sobre todo guarderías que nos cuiden a los niños por falta de conciliación profesional, entre otras cosas, y no solamente porque queramos que todos sean genios del piano y del inglés. Necesitamos, en muchos casos, no solamente hiperactivar a los jóvenes. A quien hay que hiperactivar a lo largo de toda la vida es ese sentido de la libertad que todos nos merecemos atender. Por lo tanto, la educación para el ocio no es algo que se tenga que confinar, maldita palabra, aunque sea necesaria, confinar en ciertas fases de la vida. Y permitidme que rompa también cuando empalmo ocio y jubilación con una hipótesis que tiene un rancio y dañino abolengo en la esfera social. Vamos a llamarla la hipótesis edadista. Casi todas las sociedades se construyen en base a una serie de expectativas de lo que tú puedes hacer en razón de tu edad, de lo que te da y te quita en razón de los prejuicios que culturalmente tenemos arraigados en relación con la edad. No hemos aprendido a desnaturalizar la edad, así como hemos aprendido a romper ese vínculo que se suponía natural y no lo era entre identidad o dotación biológica, identidad de género y orientación sexual. Y sabemos que no hay un vínculo natural y necesario entre esos tres, sino una constante reinvención libre, subjetiva, culturalmente también proyectada. No hemos aprendido a desustantivar, a desnaturalizar la edad. Creemos todavía que es un fenómeno natural cuando es una construcción social. Pensemos radicalmente esta hipótesis. Porque pensar profundamente la jubilación con y desde el ocio serio, supone romper la hipótesis edadista, es decir, supone romper con ese mar de prejuicios que lleva a asignar determinados roles y determinadas funciones a determinadas personas y no a otras en razón de su edad. Ese conjunto de expectativas puede resultar altamente frustrante para muchas personas. Puede llevar a torpedear. ¿Sabéis lo dañino que puede ser un prejuicio edadista? Es decir, ¿pero cómo haces eso a tu edad? ¿Pero cómo te permites eso a tu edad? O eso es más típico de personas jóvenes. Es decir, romper con ese sistema que segmenta de una manera supuestamente natural lo que es social, que restringe ciertas acciones que deberían estar absolutamente abiertas, es algo que nos ayuda también a repensar qué podemos hacer, qué nos damos derecho a hacer, qué nos permitimos hacer, columpiándonos si hace falta, desmontando si hace falta, ese prejuicio que todavía existe, al que podemos llamar edadismo. Esto es algo que me parece, espero que no sea provocador, pero que es ciertamente interesante. Por lo tanto, sin duda, la edad puede ser un bien, pero es mucho más importante la calidad con que se vive que la cantidad de lo vivido. Es mucho más interesante saber amortizar una experiencia que no el menudeo experiencial. Permitidme, justamente con esta hipótesis edadista que yo invito a través del ocio a desmontar críticamente, y si queréis después podemos debatir en torno a ello, creo que la reinvención personal que supone la jubilación obliga también a deconstruir valientemente lo que los demás esperan que tú hagas en razón de la fase vital en que tú te encuentras, y puede que te convenga o puede que no. Y entonces ese ponerse el mundo por montera supone también cuestionar ese edadismo, que es una batería de respuestas sociales con que la propia sociedad quiere protegerse frente a tu nueva libertad conquistada. Y es más fácil que te convierta en una diana privilegiada de consumo, porque ahora los jubilados y los jóvenes jubilados son en muchos casos fáciles dianas en tanto consumidores privilegiados del sistema del capitalismo de consumo. Es más fácil que te defiendas de todo este tipo de respuestas si tú eres capaz de marcarte individual y grupalmente ese norte. Hablaba del término experiencia. Es una palabra que quiero también trabajar con vosotros, porque el ocio es también la reinvención de la experiencia. Uno piensa que con la edad, y especialmente cuando hablamos de la jubilación, es el momento, digamos, experto de la vida. Pensad en la raíz de la palabra experiencia. Es la misma raíz que tiene palabras como pirata o peligro. Experiencia
es haber conocido en el pasado algo que te impide volver sobre ese peligro, que te permite dotarte de recursos para sortear un daño, que puebla tu imaginación, tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo, tu inteligencia, de instrumentos para poder librar el paso allí donde una vez caíste, experi, ¿no? Librarte de un peligro. La experiencia, sin embargo, convierte a las personas en fundamentalmente dos tipos, los conservadores y los innovadores. Hay quien amasa experiencia para conservar lo sabido y reiterarse tradicionalmente en aquello que él ya conoce. Y hay quien, en base a la experiencia, se atreve a sacar la mirada e innovar. Rompamos también aquí un prejuicio. El prejuicio de que, primero, la experiencia nos hace conservadores, no. La experiencia, el conocimiento, que no es meramente haber caminado temporal o cuantitativamente por el mundo, es haber reflexionado, es haber padecido, es haber conocido el mundo en su diversidad, en su pluralidad, en todos sus tonos. Eso puede que te lleva, en algunos casos, especialmente en el mundo del ocio, a preservar aquello que te da placer o que te genera beneficio o que te permite forzar tu imagen en terceros. Eso es comprensible y es bueno, pero también hay que arriesgar. Y hay que arriesgar rompiendo otro prejuicio. Creo que la edad de la jubilación es la edad de la innovación. Cuando yo hablo de innovación y de experiencias innovadoras, es muy fácil que ustedes estén pensando en un joven al frente de una startup o estén pensando seguramente en un recién licenciado que tenga que reinventar un mundo. Precisamente esas personas pueden que sean aquellas que se dejan llevar inercialmente por el sistema de una forma mucho más consumada que ustedes en la época de la jubilación. Precisamente la edad de la jubilación puede que sea la edad de la innovación. Es precisamente el momento, el quicio vital en que se puede permitir innovar más en la vida, hacia la vida. Rompamos también este tabú en que asocia el universo de la juventud con el universo de la innovación. Repito, estoy cansado de ver a jóvenes cansados. Estoy cansado de ver también, tristemente, a jóvenes que solamente saben innovar por los carriles que les tiran otros. Porque la innovación también es un negocio. Pero la innovación de la que yo estoy hablando no es el mercadeo de novedades a mayor beneficio del lucro de un tercero. Es aquello que consiste en hacerte justicia a ti en un momento vital en que el sistema de vigilancia social no es que se ablande, sino que te impone menos. Esto es muy importante. Creo que la jubilación es, repito, el momento crítico de la innovación. Se innova. Es el momento de vivir el futuro de una forma más intensa, con mayor sentido. Por lo tanto, para mí, la fractura con la hipótesis edadista y también con el prejuicio que vincula la juventud con la innovación es algo que te lleva a pensar también esta edad, este tiempo, esta libertad, esta relación con los otros, porque empiezas a ver al otro no solamente bajo la figura obligada del colega laboral o del, digamos, del partner familiar o de aquel que genera hacia ti una sensación de vínculo y dependencia que te obliga a responder de una manera que a veces es, aunque sea amorosa, estresante. Inventas también formas de la relacionalidad, de la relación, que te permiten ser innovador o innovadora. De eso estoy hablando. Quería también, por lo tanto, avanzar y ir terminando sobre un ámbito que me parece fundamental. He hablado antes que el ocio, y no prejuzgo ninguna de sus formas, sino la forma de vivirlo. No prejuzgo que a alguien le guste el ajedrez y al otro le guste Puccini. No prejuzgo, no tengo a prioris. Lo que sí estoy, no juzgando, lo que estoy sugiriendo es que el ocio tiene historia, que esa historia se compadece con vuestra libertad, con la historia de vuestra libertad, que precisamente el ocio tiene un potencial benéfico que se acrecienta de la mano de procesos formativos, que no solamente nos formamos, podemos formarnos para el universo profesionalizante, para el conjunto de saberes positivos que nos permiten ser exitosos en el ámbito laboral, que también para los cuidados hay que formarse. Basta ya de descuidar los cuidados.
Basta ya, en cierto sentido, de negligir el ámbito de la educación, de la formación, de la relación, con aquello que tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Porque pensábamos que eso era lo improductivo. ¿Por qué no tiene tanta importancia? ¿Por qué ha sido peyorativo? ¿Por qué nos ha cargado conceptual, ética, política y hasta religiosamente el ocio? Pero las religiones han cargado como un pecado a veces poco venial el ocio, ¿no? La venalidad del ocio, la dispensa de tiempo regalado, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque lo hemos asociado con improductividad. ¿Pero de qué productividad estamos hablando? Estamos hablando de un tipo de productividad que tiene que ver exclusivamente casi con una mentalidad entre mercantil, consumista y economicista. Hay otras formas, hay otras declinaciones, hay otros sentidos de lo productivo. Y por supuesto que el ocio puede ser tremendamente productivo. Y no estoy hablando desde el punto de vista de su influencia o afección sobre el PIB, sobre el ámbito de las industrias culturales y creativas, de la restauración, de los eventos, de los museos, bla, 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 que también. Pero parece que solamente uno se acuerda de la productividad del ocio cuando piensa en términos de su impacto económico sobre el Producto Interior Bruto o las tasas de profesionalización que él adhiere. Hay otras formas de la productividad. Precisamente el trauma con que se ha vivido tradicionalmente la jubilación es la sensación de inutilidad con que se estigmatiza a aquellos que se saca del sistema de la producción. Pues es el momento de decir que precisamente en este momento ese estigma cae, porque entras en contacto con otras formas de la productividad individual y colectiva que pueden ser tremendamente interesantes. El ocio más benéfico es aquel que no solamente progresa desde un punto de vista individualista, es decir, solipsista, que te aísla del mundo, pero tampoco aquel que te mete en una manada, que te mete en un grupo, que te masifica, que te convierte en un cordero crucerista, con perdón. Hay un término medio entre esa grupalidad masificada que anonimiza a cada uno de nosotros y de nosotras y ese aislamiento que lleva a apartarse del mundo. Hay un quicio bello donde el ocio progresa. Ni el individualismo, ni el grupalismo, ni el aislacionismo, ni esa especie de masificación. Una subjetividad comunitaria, un sentido de lo común. Creo que esa idea de una comunidad sentida, vivida, innovadora, libre a través del ocio, es algo que tenemos que descubrir a lo largo de toda nuestra vida como una preocupación fundamental, y es hora de volverla a poner en el calendario de vuestro proyecto personal, pero también político. Que se enteren también aquellos agentes que el tema del ocio no solamente tiene que ver con la ordenación de los horarios de las terrazas en las calles, con la evitación de los botellones en los parking y aledaños de los supermercados. Tiene que ver seguramente con la semilla, con lo más íntimo, con que la mayoría de las personas se relacionan consigo misma, con la capacidad que tienen de conectar su sentido individual de libertad con una proyección comunitaria a través de riesgo, a través, sí, del placer, a través del disfrute, a través de una experiencia que no convierta a los sujetos en pasto de consumo. Hoy que vivimos en sociedades bajo el paradigma experiencial. Y lo mismo compras una lata de crema de guisantes que te compras un crucero por el Báltico y todos te van a prometer una gran experiencia. Vivimos constantemente bajo el paradigma de la experiencia. Te dan un cheque regalo de Eroski, o con perdón, que yo voy mucho, por cierto. Te dan un cheque regalo de Eroski o te dan el acceso a un spa y siempre va el membrete de disfruta de la experiencia. Parece que la experiencia es el puente colgado por encima del lucro de otras personas. Parece que es aquello que remite a un entorno de consumo que se va cada vez acelerando. Esto es también muy importante. Vivir bien el ocio supone desarrollar crítica e inteligentemente una nueva ética del consumo. Supone también saber que en muchos casos la sociedad nos hiperestimula acelerando la renovación de aquellas cosas que todavía no habíamos amortizado. Ya se está hablando de la nueva generación de móviles cuando todavía no ha llegado al mercado la anterior y cuando todavía no hemos amortizado todas las funciones de la pretérita. Y sin embargo, nos meten en vena la necesidad de aquello que todavía no existe. Es decir, no hemos amortizado experiencialmente en nuestro espacio íntimo de experiencia algo cuando ya sentimos el deseo, la expectativa de disfrutar lo inexistente. Eso desquicia al sujeto, le aparta
realmente de una relación íntima, controlada, proyectiva, libre con aquello que disfruta. Y esto tampoco ocurre únicamente en la juventud, como si fueran esas blandas inteligencias más expuestas a la ética del consumo. Hay muchos jóvenes hiperresponsables al respecto y muchas iniciativas comunitarias tremendamente responsables lideradas por jóvenes. También ocurre con ese nuevo target del mercado que son los jubilados. Creo que, por lo tanto, en todos estos aspectos, rompiendo todos estos prejuicios, nos encontramos quizá no tanto con el otium, sino con la esjolé, con ese universo donde ustedes miran a su alrededor, miran así y ven que a lo mejor su pasión, su ocio, es la manera que mejor los casa, no solamente con lo que pide sus capacidades, sus competencias, su placer, sino también que necesita el espacio social. Esa forma de relación no mediada por el interés, sino por el juego de las libertades más profundas. Estoy abierto a vuestras preguntas. Gracias. En una sociedad como la que vivimos, en las que hay mucha variedad, es obvio, cuando nos jubilamos, perdemos, como tú bien has dicho, gran parte de ese supuesto caché que teníamos, digamos que perdemos los galones, que teníamos durante la época laboral y tal, y todos somos supuestamente más o menos parecidos, nos quedamos desnudos. Y entonces esta desnudez que tenemos en este colectivo, como puede ser, por circunscribirnos a un ámbito como esta ciudad, ¿no? Podemos llevar un ocio común, no consumista, no de cliente, un ocio común a personas de distinta cultura, procedencia, extracción social, socioeconómicamente distintos. ¿Es posible tener un ocio compartido entre todos? Sí, es muy interesante esa pregunta y me permite también introducir una variable que lamento no haber desarrollado como debería, y es la variable de género. Porque cuando hablamos de la jubilación, estamos hablando de un fenómeno altamente masculinizado. Cuando hablamos de jubilación, nos olvidamos también de todas aquellas personas que han podido trabajar toda su vida, pero no han trabajado para cuenta ajena y con salario remunerado mensualmente. ¿Qué hay también de esa reinvención de la vida? O esas personas no se jubilan nunca, o no tienen el derecho a mirarse desnudas un día y decir yo me reinvento, o tienen que esperar a enviudar para poder reinventarse, o tienen que esperar a un trauma, a un fallecimiento, para que se les libere, y esto puede parecer paradójico, pero conocemos muchísimos casos y es cierto, para que se libere un espacio de tiempo para hacer lo que yo siempre he querido hacer y no me han dejado hacer. Ni desde el punto de vista de las oportunidades de educación, ni desde el punto de vista de los sistemas patriarcales que han inundado las casas de media Europa, la jubilación puede dejar de ser declinada desde la perspectiva de género. Hay una perspectiva que masculiniza radicalmente la jubilación. Y cuando hablamos de la pérdida de galones, de esa especie de desinvestidura de tu prestigio social, de esa necesidad de volver a presentarte, ¿vale? Pensemos ahora desde la historia de la mujer, eso mismo. La que ha estado en casa, cuidando a toda la familia, cocinando cada día, dice, a mí eso no me ocurre. Porque yo, mira, este se ha jubilado, pero yo sigo cociendo garbanzos al día siguiente de que este se jubile. Este puede que tenga con perdón por lo del pero este puede que tenga un gran problema social y hasta un problema traumático de reconstrucción de su ego profesional periclitado. Pero yo sigo con el mismo ego dormido que tenía desde que le conocí. Oiga, cuidado. Esto puede parecer una caricatura y ojalá lo sea cada vez más, esto que estoy hablando, esta forma de hablar, pero creo que hace justicia a la realidad de muchas familias, de muchas parejas, de muchas personas y de muchas mujeres. Por lo tanto, la introducción de una variable de género es fundamentalísima, pero fundamentalísima. Y la introducción de la variable de la discriminación por clase y de la discriminación económica es igualmente fundamental. Piensen ustedes en el tema de la pandemia. Esa metáfora de la enfermedad ha puesto de relieve de una manera flagrante, también por lo que hace al ocio, no solamente esta especie de creciente malignización del ocio porque se le reduce al ámbito nocturno y al ámbito de la restauración. Y parece que toda España está pendiente únicamente de la apertura de las sillas y del terraceo. También ha puesto en evidencia
que la idea de que la enfermedad afectaba a todos por igual, el virus universalizaba casi, ¿no? Era católico. El virus universalizaba el mal y afectaba a ricos y pobres por igual, era una auténtica hipótesis farsa, que ha realmente removido las raíces sociales, exhibiendo la desigualdad estructural que nos recorre. El ocio, si decía antes que tiene que ser atendido políticamente, tiene que ser hipersensible también a las poblaciones minorizadas, a la perspectiva de género. Esto no es falsa retórica, esto es un día a día que hace daño. Y la posibilidad de practicar un ocio abierto, serio, intersubjetivo, libre, realmente tiene que sensibilizar con esas poblaciones minorizadas. Realmente puede permitir algo tan sencillo como es la vida intergeneracional, que es algo de lo que no nos enteramos. Vivir en sociedad es vivir a apartar las cohortes de edad. Y esto es algo que, excepto en las cenas navideñas, no se puede ni redimir. El ocio, y a veces con problemas y con tensiones, el ocio permite, en muchos casos, una experiencia de la intergeneracionalidad, es decir, que personas de diferentes generaciones sientan pasión por una misma actividad y compartan saberes, y compartan intuiciones, y compartan pasiones. Es decir, ese enriquecimiento es tan grande, pero lo tenemos tan cauterizado en nuestra sociedad, nos hemos protegido tanto, de una forma tan efervescente, tan purista, tan disciplinada y autoritaria de la intergeneracionalidad, que ahora realmente tenemos problemas para reconstruir esos vínculos. Estoy hablando, por lo tanto, de cosas a las que una experiencia profunda, un sentido libre, comunitario del ocio, podría ayudar a comprender radicalmente. Vamos, disparando, desde luego, en muchas direcciones, aparte de la que me has trasladado tan amablemente. Tenemos otra pregunta que me parece muy interesante, que nos traslada Miguel Ángel, que me dice algo que bueno, los mayores, cuando nos jubilamos, queremos tener un ocio, queremos hacer cosas distintas, es obvio, es una obviedad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué factores constituyen barreras para que los jubilados podamos incorporarnos a ese sentido del ocio que tú nos trasladas, a esa forma de ver la vida posterior a esto desde el punto de vista del ocio? Es muy interesante. Nosotros tenemos muchísimos estudios y, vamos, desde el Instituto de Estudios de Ocio estamos abiertos a poder compartir publicaciones, a quien pudiera estar interesado. Siéntanse ustedes libres de contactar para intentar recabar información, si quieren. Estamos completamente encantados. Una de las líneas era precisamente el tema de las barreras. Y es algo que podría dar para un seminario en sí mismo. Hay barreras visibles e invisibles. Hay barreras individuales y sociales. Hay barreras económicas o de clase. En muchos casos, muchas veces, las barreras no son necesariamente económicas, es decir, de falta de disponibilidad de dinero para poder acceder al cultivo de determinada pasión o hobby. Hay, en muchos casos, también barreras, decía, sociales. La falta o la desconexión con grupos o comunidades de practicantes. Qué importante es conectar tu hobby, o incluso en fases muy primitivas de tu hobby, de tu pasión, de aquello que te gustaría cultivar, conectarlo con comunidades de práctica. Es ese momento de descubrimiento. Es muy interesante abrir el espacio, es decir, que el espacio sea permeable. Hay muchas personas a las que tienen resistencias interiores a abrirse, hay en algunos otros espacios, cada vez menos, porque cada vez se abre más la oportunidad de compartir, de convivir, pero hay todavía espacios urbanos, metropolitanos, impermeables a este tipo de prácticas, pero cada vez más se pueden encontrar esos espacios. Es muy importante, por lo tanto, la conexión con otras comunidades de práctica, compartir. No minusvaloro en absoluto las dificultades de orden puramente económico, las dificultades también de tiempo. Hay muchos abuelos que te cuentan que están más ocupados que cuando trabajaban. Es decir, estoy ahora más estresado que antes. No sé cómo me han montado la vida, porque no he sido yo, me la han montado, pero estoy ciertamente más atareado que antes. No tengo tiempo para mí o tengo que meterlo con calzador en mi vida. Y esto parece paradójico. Quiero muchísimo a mis nietos, que nadie me entienda lo contrario, pero a veces me cansan, me saturan, me ocupan un espacio que entiendo que tiene que ser mío. Pero por otra parte les veo cómo están esos benditos que no dan abasto, entonces, ¿cómo me voy a quedar
en casa. Es decir, esta lógica es perniciosa. Pero es perniciosa no porque traslada al interior de muchas familias o de la responsabilidad individual lo que es una responsabilidad puramente política. Y la reflexión, esta reflexión, es algo que apunta en muchos casos a una barrera socialmente muy, muy sentida. Pero bueno, es una dimensión muy grande. No estamos hablando meramente de la falta de accesibilidad física, también es la falta de accesibilidad cultural. Es porque muchas veces la oferta cultural está pensada de una manera tremendamente endogámica y para que sea consumida por una serie de élites que están en la órbita de lo que ofrecen. Hay también no solamente que democratizar la cultura, sino que desarrollar los públicos de la cultura bajo un concepto ciertamente social y acompañar todo ese desarrollo de públicos sociales de la cultura de una formación, es decir, de ese tacto, de esa educación. Por lo tanto, es todo un reto y como veo, un reto en el que estamos comprometidos administraciones, universidades o redes y asociaciones también como la vuestra. Una de las cosas que nos pregunta Chomin es, la pregunta aparenta ser simple, pero de gran complejidad, al mi modo de ver, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia con ella, ¿no? Hemos hablado, o has hablado de muchas facetas del ocio y de muchas cosas, pero realmente nos encontramos en general con un problema y es que Chomin pregunta exactamente, ¿qué podemos hacer para socializar más? Este es un grave problema porque la pregunta aparenta ser sencilla, pero desde luego de muy difícil respuesta y que necesita muchas cosas y Sí, muchos la verdad recursos. es que es una pregunta sencilla y al mismo tiempo hasta filosóficamente hipercomplicada. ¿Qué podemos hacer para socializar más? En muchos casos alguien diría que vivimos en entornos culturalmente hipersociales o hipersocializados, ¿no? Pero lo importante es la calidad, lo importante es los beneficios obtenidos de esas formas de la sociabilidad. Hay mucha sociabilidad vacua, es decir, muchas formas de la sociabilidad que en vez de darte energía, te resta energía. Hay esas formas de la sociabilidad que prácticamente funcionan inercialmente, como pueden funcionar la pertenencia de un individuo a una manada. Hay ciertas formas en las que uno se deja llevar para tener un reconocimiento, para tener un refuerzo, para tener un sentido de la pertenencia inmediato que te da una cierta seguridad social. Salirse, poner en riesgo esa seguridad que da esta sociabilidad, casi vamos a decir primaria, es algo que el ocio puede ayudar a hacer. Y lo digo de una forma muy clara. Hay ciertas formas de ocio que pueden ser negativas y perniciosas, eso lo sabemos todo el mundo. Podemos socializar en el interior de una sala de juegos. Podemos socializar de muchas formas, pero no se trata de eso. Se trata de explorar los beneficios que esas formas de la sociabilidad te reportan. Cuando tú estás en comunicación contigo mismo, decir, bueno, ¿y esto qué me está aportando a mí? ¿Qué coños me está aportando en mi vida? ¿Qué me está dando? Una de las formas de sociabilizar es pensarlo al contrario. No descubrirme a mí a través de las formas inerciales, primarias de socialización, aquellas que la cultura prejuzga que son buenas y que, comulgando con ellas, parece que tenemos una cierta posición en el horizonte de nuestros vecinos. Piensa al revés. Cultiva algo que a ti te apasione. Puede ser la música, puede ser la literatura o la escritura. Si la vives a fondo, vas a ver cómo el siguiente paso es encontrarte con algún par, con algún igual. Encontrar un espacio, me da igual que sea la pesca o la literatura creativa. El siguiente paso va a decir, esto me gustaría compartirlo. Quiero buscar qué espacios hay donde personas como yo, pero diferentes a mí, también sienten esta misma pasión. Y empiezas a socializar arraigando en una pasión, arraigando en algo que ha nacido de tu libertad. No en algo que heredas de manera inercial, en algo que tú produces desde tu libertad. Y esto a veces genera una sensación de logro, de beneficio personal extraordinario. Sí, gracias. Estoy de acuerdo contigo. Y la última pregunta nos la traslada Jorge y viene a hablar un poco del voluntariado. A él le gustaría ahondar un poco en el voluntariado como ocio en la jubilación. Sí, es muy importante y cada vez más. Y esto también daría para otro tema. Una de las, digamos, formas del ocio, y del ocio a veces más
seriamente sentido, vivido, experienciado, es el ocio asociado a prácticas de voluntariado. Si he dicho que el ocio, y lo he repetido por activa y por pasiva, quizá la palabra más reiterada en este coloquio ha sido la libertad. Si el ocio tiene que ver fundamentalmente con la libertad tal y como es vivida a lo largo de vuestra vida, el voluntariado también. El voluntariado es ese orden de prácticas donde el sentido de la libertad y un sentido de la libertad volcado hacia el bienestar de terceros redunda indirectamente en mí. Esto es tremendamente interesante porque el ocio genera siempre beneficios de orden psicosocial muy claros. Evidentemente puede tener redundancias o afecciones económicas indudables y a veces en ciudades terciarizadas como es Bilbao, impactantes. Ahora bien, el ocio tiene beneficios psicosociales sobre la persona, ¿no?, que protagoniza esas prácticas, pero también en terceros. El voluntariado es un tipo de ocio curioso, pero muy profundo, vocacional, y yo creo que hoy en día con un potencial enorme. Es encontrarte a ti mismo ayudando a terceros, ayudando además a otras personas. Eso forma parte de la estrategia de un ocio sentido. Y no hace falta únicamente que pensemos que estemos en un hospital con enfermos terminales, no hace falta ponerse en la hipótesis trágica, que también he conocido personas que desarrollan las horas más hermosas de su ocio atendiendo a esos enfermos, donde encuentran un sentido a eso, porque lo hace no buscando una remuneración objetiva, no poniendo en acción su conocimiento profesional, no quiere dárselas ni de enfermero ni de médico, no quiere buscar una recompensa desde lo que yo soy, desde lo que yo he sido, que a lo mejor no tiene nada que ver con el ámbito sanitario, aquí estoy, para lo que yo pueda ayudar en ese sentido de mi libertad voluntariamente entregada y yo crezco a través de esa ayuda. Eso es tremendamente hermoso y se está produciendo cada vez más, no solamente en personas mayores, también en jóvenes, cuidado. Pero también en el ámbito cultural. A veces a mí me asombra, este año, antes de la pandemia, en recorrido, por ejemplo, por entornos de Reino Unido, Inglaterra, Escocia, cuando íbamos a ver muchos museos, muchas casas, por ejemplo, de poetas, o casas que tenían un valor histórico, patrimonialmente protegidas, quienes te guiaban eran personas con un carácter erudito, sí, pero a su erudición le sumaba un apasionamiento a la hora de comunicarlo extraordinario. Y decías, ¿y usted a qué agencia o a qué empresa pertenece? O, pues, no, soy voluntario. Yo trabajo aquí, pero paso 4 horas a la semana, pues guiando porque, yo qué sé, pues me ha encantado. Toda la vida he estudiado la vida de Wordsworth o de Walter Scott y para mí no hay nada más hermoso que guiar a una persona que viene a visitar y contarle cómo es, cómo se hizo, cómo vivió Walter Scott en su casa. Eso es maravilloso. Cuidado, en algunos entornos hablarían de intrusismo profesional y esto es otro debate. Gracias por tu intervención, por tu apoyo, por tu aporte, por aportarnos todas esas facetas que tiene el ocio, que es mucho más denso y mucho más intenso de lo que probablemente nosotros pensábamos al comienzo de tu charla. Entonces, agradecerte esto y, si me permites, anunciar la próxima, jornada, que la próxima jornada será... me tengo que poner aquí esto, no se acostumbra uno a los nuevos tiempos. La próxima jornada llevará como título La seguridad social a debate por un experto de las instituciones que se llama José Ramón Urrutia, bien conocido por todos, y a la que os invito y en la que os espero ver el próximo día. Muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.